Buenas tardes y bienvenidos a todos a este acto, una vez más, un jueves más, en el que nos reunimos para tener estas charlas de educación de adultos en este tiempo pospascual, en este tiempo que llamamos tiempo de post-Pentecostés. También queremos dar la bienvenida especialmente a aquellos que nos siguen por internet, que cada semana se conectan con nosotros o que pues nos reproducen en diferentes publicaciones y medios. A todos bienvenidos. Esta tarde tenemos un tema que es muy interesante, que es el derecho eclesiástico en la comunión anglicana. Para algunos seguramente será una sorpresa escuchar sobre el derecho eclesiástico. El derecho eclesiástico ha existido desde el principio de la cristiandad porque estaba vinculado al derecho romano y en cualquier caso las iglesias como instituciones públicas que son, pues tienen que ajustarse al derecho civil también. Así que desde el principio existió el derecho en la iglesia. Aunque parezca un tema algo seguro, que va a ser un tema muy interesante, pero es pedir mucho. Pero como hacemos cada semana, antes de comenzar una de nuestras charlas, cantamos un himno, que es un himno y una oración. En este caso, una preciosa oración para confirmar la fe. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Lo traemos en el tono B, una de las dos músicas que se pueden cantar. Puestos en pie, himno número 415 de nuestros himnarios. Jesús, yo he prometido servirte con amor, concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. Muy bien, pues muchas gracias. Pueden sentarse y vamos a escuchar ahora esta interesante charla que nos está ofreciendo don Moisés. Gracias a todos por estar aquí, especialmente gracias al obispo por haberme metido en este berenjenal porque no lo tenía pensado.
Bueno, cuando me propusieron hacer este tema sobre el derecho canónico anglicano, la primera pregunta que se me vino a la cabeza es: ¿tenemos derecho canónico? Claro que una pregunta mucho mejor que estoy pensando es ¿y qué es eso? ¿Qué es el derecho canónico? Porque si vamos a estar hablando aquí un rato sobre esto, pues podemos utilizar términos muy complicados y realmente no nos vamos a enterar de nada. Es por eso que lo primero que pretendo esta tarde es que hagamos una definición y un recorrido histórico sobre el derecho canónico, luego que veamos el derecho canónico de esta iglesia, de la IER en particular, y al final estudiemos un poco el proyecto sobre la definición de principios de derecho canónico común en toda la comunión anglicana que se está desarrollando en estos momentos. El derecho es una práctica que mucha gente puede pasarse toda la vida dedicado a ella y realmente no va a acabar teniendo una definición completamente satisfactoria de lo que es. En parte porque muchas veces puede ser autorreferencial, que es una norma jurídica, pues algo que está en un ordenamiento jurídico. ¿Y qué es un ordenamiento jurídico? No podemos entrar en ello ahora, así que he elegido una definición que intenta ser lo más clara y completa posible. ¿Qué es el derecho? Pues sería un conjunto de normas que regulan la conducta humana dentro de un colectivo, que proceden de unas instituciones determinadas y a través de un proceso de institucionalización, y finalmente que intentan responder a un cierto criterio de justicia, no necesariamente uno u otro. La parte de canónico. ¿Qué es un canon? Empezando porque canon se utiliza en nuestro mundo de una forma muy variada, es una palabra polisémica. Hablamos del canon de la iglesia, pero hablamos también del canon digital, como un pago, un tributo del Estado. El origen de canon, está aquí las palabras más o menos, la procedencia. Canon originalmente significa vara, y las varas se utilizaban en un tiempo antiguo en la arquitectura y en el arte para crear líneas rectas. De esa asimilación con la rectitud viene la utilización de la palabra canon para referirse a reglas determinadas. Por ejemplo, los cánones de belleza, el canon de belleza griego se refiere a las medidas que tenía un cuerpo para ser bello. En la iglesia, desde un tiempo muy antiguo, los primeros siglos, se empezó a utilizar el término canon también para referirse a las normas que regían la vida interna de la iglesia. Y es interesante porque en ese tiempo, un tiempo anterior al Concilio de Nicea, cuando la iglesia no era todavía, ni mucho menos estaba apoyada por el Estado, sino muchas veces perseguida, incluso el concepto de canon podía ser distinto al de la ley. La ley era para el Estado, para la República, y el canon serían las normas de la iglesia. Desde luego, cuando llega el Concilio de Nicea, las normas que derivan de allí y de los siguientes concilios se les llamará cánones. Eso es, de ahí tenemos ya alguna idea. El derecho canónico como derecho de la iglesia, o el derecho que rige a la iglesia. Los cánones que se van desarrollando, los cánones que dan los distintos concilios se pueden ir acumulando, y como es costumbre en la práctica jurídica de los romanos, las distintas normas se van acumulando una y otra vez, así que es necesario codificarlas. Así surgen códigos canónicos. Pero si atendemos a la separación de la Iglesia entre Oriente y Occidente, es curioso que la cultura jurídica de uno y otro lado también es distinta. Una vez, no puedo recordar bien, así que no puedo citarlo, pero recuerdo haber leído a un
monje ortodoxo, historiador, que definía la diferencia entre Oriente y Occidente, entre la Iglesia oriental y la occidental, no respecto a los dogmas, que son prácticamente iguales o los mismos, sino desde la perspectiva desde la que se ve. Para los orientales, los ortodoxos, sobre todo está la idea de la glorificación del hombre, de que el alma del hombre se una a Dios. En cambio, la Iglesia occidental tiende a entenderlo siempre desde la cultura jurídica, como la justificación, y recrearse mucho en entender la justificación del hombre a través de términos prácticos. Hablamos de imputación, hablamos de redención, y esto también se ve en cómo han las distintas iglesias tratado el derecho canónico. Para la Iglesia ortodoxa, para el Oriente, los cánones sin duda son reales y tienen una vigencia absoluta, pero para ellos es más un timón que les permite navegar. De ahí viene el nombre del código que utilizan, pedal, que significa timón. En cambio, la cultura del derecho canónico en Occidente va a generar el derecho canónico que entendemos nosotros, principalmente a partir del cuerpo de derecho canónico, Corpus Juris Canonici. Cuando hablamos del Corpus Juris Canonici ya estamos entrando en la Baja Edad Media, siglos a partir del siglo XII y en adelante. La base del Corpus Juris Canonici es el decreto de Graciano, una compilación de derecho canónico que hace un monje italiano en algún momento y tuvo gran valor. Hay que entender que el derecho canónico para la Europa occidental en ese tiempo está íntimamente ligado al derecho civil. Para ellos, utilizamos a veces para definir este tiempo el término unión entre Iglesia y Estado. Más que una unión es una conmixtión, porque no hay una separación clara entre uno y otro. No es solo que vayan de la mano, que el Estado proteja a la Iglesia o que la Iglesia esté manejada por el Estado, es que van a lo mismo. El pueblo político y el pueblo religioso es el mismo. Por eso se habla de la República de los Cristianos en este tiempo. Eso significa que el derecho canónico no rige necesariamente aspectos que hoy consideraríamos nosotros como propios de la Iglesia, sino aspectos de la vida común de las personas, de cualquier persona. Y también el derecho canónico en esta época ayuda al papado a reivindicar su autoridad sobre los estados, sobre los reinos y sobre el imperio, tanto sobre las iglesias particulares del resto de Europa como sobre el poder civil. ¿Por qué? Porque es el papado el principal origen, la principal fuente de este derecho canónico. Después del decreto de Graciano, fueron añadiendo posteriormente comentarios conocidos como las decretales, aprobadas por un papa, pero que fueron redactadas por Raimundo de Peñafort, un monje español que, por cierto, es el patrón aquí en España de todos los juristas. Por eso es que las facultades de Derecho, en el día de San Raimundo de Peñafort, no hay clase. Entendí esta diferencia entre cómo entienden el derecho canónico los orientales y la Iglesia de Occidente. Llegamos al momento de la Reforma, en el que también se trastoca en lo que ha entendido hasta ahora la Iglesia como derecho canónico. Hay que entender la Reforma sobre todo como un movimiento teológico y espiritual, pero no se puede evitar que toque tangencialmente el derecho. Empezando por Lutero y la dicotomía que hay para él entre la ley y el Evangelio. Está hablando de la ley de Moisés, pero también de todo nomos, de toda norma como medio de gracia. Solamente el Evangelio da la gracia. Luego, lo que se deriva de aquí
es la absoluta imposibilidad de conseguir la gracia a través de seguir determinadas normas. La interpretación más radical que hubo fue la de Johannes Agrícola y la herejía conocida como el antinominismo. Es decir, en el fondo cuando pecamos estamos haciendo bien porque luego se demuestra que Dios nos va a perdonar más. No hace falta decir que Lutero y todos los demás reformadores persiguieron esta interpretación como fallida y no estaban absolutamente de acuerdo. Sin embargo, sí que de la Reforma y sobre todo la interpretación que hacen los católicos romanos de la Reforma, se desprende una visión de los reformadores como quitándole a la ley cualquier origen divino. La ley es fundamentalmente una norma humana y estamos hablando de las normas civiles, pero también las normas que regirían dentro de la Iglesia. Es decir, puede haber normas, desde luego, pero serían realidades externas a la Iglesia, no propias de la Iglesia como de la Iglesia invisible, sino de la Iglesia visible, de la organización que tomamos en este mundo. Nuevamente, en el siglo XX ha habido una respuesta a esta interpretación que nos viene a demostrar que realmente ni los reformadores ni las escrituras nos llaman a alejarnos completamente de la ley, ni de que la ley tenga valor por sí misma. La ley ha de tener valor siempre y cuando desde una perspectiva cristológica. Esto es lo que ha ayudado la interpretación que hizo Karl Barth en su día sobre la legislación tanto civil como la canónica. Y así llegamos a nuestros días. Hemos dicho que el derecho canónico es las normas que rigen la Iglesia. Hemos visto que hay similitudes con el derecho civil, con el derecho secular, para ser más específicos. Pero hay algunas diferencias importantes. Una de ellas, quizás la principal, es que existen interpretaciones del derecho actualmente que omiten cualquier concepción de justicia. El derecho es válido por sí mismo, esa es la interpretación realista que hizo Hans Kelsen en los años 30 en Alemania. El derecho canónico, sin embargo, si rige la Iglesia, no puede abstraerse de la justicia. Necesariamente somos un cuerpo distinto. Creemos en la justicia porque creemos en Dios. Y si nuestra fuente, nuestro fundamento es Cristo, no podemos olvidarnos de la justicia. Como hemos estado hablando de bastantes momentos en la historia, hay algunos conceptos que conviene distinguir antes de seguir hablando del derecho canónico, que pueden ser similares. Algunas veces se han utilizado como sinónimos, pero en realidad apuntan a cosas distintas. Está la ley divina, el derecho natural, y luego está el derecho positivo, que es el que tiene validez sobre el ordenamiento de los hombres. Existen distintos órdenes de derecho positivo. En este caso me quiero centrar en dos solamente, que son los que tienen que ver con nuestro tema. El derecho eclesiástico del Estado y el derecho canónico. Para la Edad Media, el derecho eclesiástico y el derecho canónico podían ser bastante similares. Sin embargo, ¿en qué se distinguen hoy en día? El derecho eclesiástico es una potestad del Estado, pertenece al Estado, y se refiere a la forma en la que se relaciona con las distintas confesiones, cómo regula el hecho religioso. En España, por ejemplo, el ordenamiento actual, en la Constitución, en el artículo 16.3, habla de la libertad de culto, pero también de la cooperación que tendrá el Estado español con la Iglesia Católica y demás confesiones. A través del desarrollo de ese artículo,
se aprobó la Ley de Libertad Religiosa en 1980 y finalmente en el año 92 se firmaron los acuerdos de cooperación. Uno de ellos, el del Estado español con la FEREDE, nos afecta a nosotros absolutamente. Eso sería derecho eclesiástico del Estado. Y de otra parte está el derecho canónico, que son las normas que nos damos a nosotros mismos. Dicho todo esto, y espero que se haya entendido qué es el derecho canónico, surge una pregunta. ¿Necesitamos un derecho canónico? Bueno, es una posibilidad, pero es una posibilidad que lo necesitemos, pero desde luego hay momentos en la historia en los que muchos autores no han estado de acuerdo, o al menos con el concepto de derecho canónico. El derecho canónico se ha mostrado así por doquier como un ataque a la esencia espiritual de la Iglesia. La naturaleza de la Iglesia es espiritual, la del derecho es mundana. La naturaleza del derecho canónico está en contradicción con la naturaleza de la Iglesia. ¿A qué apunta esta interpretación? Bueno, no es desde luego antimoniana o antimonista, pero se refiere a que si es una realidad externa el derecho de la Iglesia, entonces el intentar regularlo, nosotros estamos intentando regular a través de la ley realidades que no nos pertenecen, que son referidas a la gracia divina. Es una interpretación a la que luego han habido contestaciones. Pero si nos atendemos a nuestra propia forma de actuar y de proceder, tenemos por primera fuente de autoridad a las Escrituras. Y hay un pasaje que me gustaría que se leyera. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 11. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre las cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la Iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros, entre vuestros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sabéis, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El pasaje es de la epístola de Primera de Corintios. En este momento está reprendiendo el apóstol a los cristianos de Corinto que acuden a los tribunales civiles para resolver problemas que están dentro de la comunidad. Les advierte que deberían resolverlos entre ellos, pero también habla muchas veces de cómo al ser justificados debe gobernar la justicia entre ellos. De ahí podemos hacer una deducción y decir que, por un lado, tenemos que tener normas para gobernarnos a nosotros mismos, y esas normas necesariamente deben apelar a la justicia de Dios. Es por eso que el derecho canónico no se puede convertir nunca en un valor por sí mismo. El derecho canónico es solamente una herramienta. En una definición que han hecho canonistas anglicanos dice: el derecho
refiriéndose al derecho canónico, el derecho es un siervo de la Iglesia y nunca un fin en sí mismo. Sirve para una cosa, y es que nos podamos gobernar en atención a la mayor justicia posible. Dicho lo cual, me gustaría pasar a la organización que tiene nuestra Iglesia actualmente. El derecho canónico que rige a la Iglesia Española Reformada Episcopal. La fuente primaria se encuentra, y me gustaría, bueno, no sé si podéis verlo, en las bases y los cánones de la Iglesia Española Reformada Episcopal, que fueron aprobados en su primera edición en 1889 y con muy pocas, con muy pocas variaciones sigue rigiéndonos. En las mismas bases y los cánones se refiere también a la liturgia y al himnario como en algún momento se demuestra la importancia que tienen dentro de la organización. Las bases y los cánones son dos partes distintas. Si atendemos a lo que dice el preámbulo de los cánones, ellos mismos se remiten a las bases como la fuente primaria de la legislación. De ahí podemos deducir que las bases tendrían un carácter constitutivo, constitucional, y los cánones son siempre su desarrollo y han de interpretarse siempre en atención a las bases. Aquí tenéis los distintos capítulos y las distintas materias que tratan los cánones. No sé si alcanzáis a distinguir. Se pueden ver. Sí. En las bases de la Iglesia tenemos un primer capítulo dedicado a la doctrina, otro a la organización, al ministerio de la Iglesia, la disciplina eclesiástica, la liturgia, el fondo de pensiones, que en realidad no incluye nada actualmente, Anulado. por el signo. De las modificaciones e interpretaciones. Esto es interesante para la práctica jurídica porque está estableciendo cómo han de modificarse estas mismas bases, y luego las disposiciones transitorias que tienen algún elemento interesante que ya comentaremos. Las bases son estas, y luego están los cánones, que siguen una estructura bastante parecida. Si en lugar de referirnos solo a la doctrina y al ministerio de la Iglesia o la disciplina eclesiástica incluimos todo eso en el del culto de los sacramentos, podemos ver que es derivan ellos del primer capítulo, y luego el resto sigue una organización muy parecida. Habíamos dicho que la Iglesia está primero y luego el derecho. El derecho es siempre un siervo de la Iglesia. Sin embargo, y eso puede parecer contradictorio, vemos cómo aquí se regulan en cambio temas de doctrina o temas de liturgia. Bien, en realidad no se están regulando precisamente la misma doctrina, sino simplemente cómo han de interpretarse o qué tiene valor dentro de nuestra Iglesia. Por ejemplo, la suscripción que han de hacer todos los ministros a la declaración de doctrina, al libro de liturgia, a las mismas bases y al himnario. Por eso decía que también, aunque no lo parezca, el himnario tiene un valor constitutivo dentro de nuestra organización. Del culto de los sacramentos, un punto que es especialmente interesante es el que se refiere al matrimonio. ¿Y por qué es interesante?
Antes hablábamos del derecho eclesiástico del Estado y hablábamos de los acuerdos de cooperación. Si vamos al canon 11 de la Iglesia, ese es el que regula específicamente el santo matrimonio. Claro, esta legislación es anterior a los acuerdos de cooperación. Se incluyen aspectos como que antes de celebrarse el matrimonio religioso, aquí se debía contar con el certificado del matrimonio civil celebrado antes, a no ser de que hubieran causas que lo justificaran muy tasadas o algo muy extraordinario. Claro, está pensando en un tiempo anterior porque actualmente los ministros de culto protestantes, entre ellos nuestros ministros, pueden oficiar ceremonias que tienen validez civil como matrimonio civil para el Estado español a través de los acuerdos de cooperación. Eso es derecho canónico porque lo regulamos nosotros, lo regula la Iglesia de una determinada forma, pero a través del reconocimiento que les da el Estado español también es derecho eclesiástico. Finalmente, tanto las bases como los cánones transitorios, un aspecto que me parece interesante es cómo los organizadores, los fundadores de esta iglesia estaban pensando en una organización mayor a la que tenemos actualmente. Estaban pensando ya en el crecimiento de la iglesia y siempre se refieren a una iglesia que tenga al menos 3 diócesis, un consejo de obispos y un obispo presidente que las rija todas. Los cánones y las bases actualmente tienen esas disposiciones transitorias para referirse a que, mientras tanto, con un carácter transitorio, solamente habrá una comisión, un sínodo y un obispo diocesano. Bueno, yo no puedo meterme en esto, pero desde luego estamos más cerca hoy que hace 50 años de tener esa organización y ser completamente una provincia eclesiástica que tenga al menos 3 obispos diocesanos que puedan elegirse unos a otros, que puedan consagrarse unos a otros. Y llegamos a otro aspecto. El derecho canónico, entendido desde nuestra perspectiva reformada, es siempre la organización que tienen las iglesias, que tiene cada iglesia. Y de hecho, cualquier organización eclesiástica tiene alguna forma de organización. Los presbiterianos, que creo que le llaman Order and Procedures, los metodistas tienen un libro de disciplina. Hemos visto el derecho canónico de las iglesias ortodoxas a través del Pedalio, pero luego las iglesias particulares suelen tener alguna constitución también. Las iglesias de la Comunión Anglicana forman cada una iglesia independiente y cada una se entiende que tiene esa facultad legislativa, tienen esa soberanía, siempre bajo la cabeza de Cristo. Esto es importante recordarlo. Por tanto, si cada iglesia se gobierna a sí misma, ¿se puede hablar de un derecho canónico que sea? Si cada iglesia es soberana, ¿tienen elementos comunes? Bueno, la práctica de todas las iglesias es darse leyes cada una, eso está claro. Pero también está claro que todas las iglesias anglicanas tienen alguna fuente común. Está el derecho canónico de la Iglesia de Inglaterra, está el libro de oración común, el ordinal inglés del siglo XVII. Y si todas las iglesias tienen ese derecho canónico común en algunos aspectos, actualmente los canonistas dentro de la Comunión Anglicana han estado intentando desarrollar
una serie de principios que sean comunes a todos los sistemas de derecho dentro de las iglesias. Los principios que han encontrado son los que se refieren al orden de la iglesia, a la misma comunión anglicana, al gobierno eclesiástico, al ministerio, a la doctrina y liturgia, a los ritos eclesiásticos, las propiedades y las relaciones ecuménicas. En cuanto a las relaciones ecuménicas, los principios que estos canonistas han propuesto se basan siempre en la declaración de Lambert, o el cuadrilátero Chicago-Lambert, como los elementos que son comunes a todas las iglesias anglicanas y que para empezar un diálogo con otras iglesias se ha de tener en cuenta como la base de nuestra doctrina. Es interesante que la base para tener relaciones ecuménicas con otras iglesias sea una declaración de una doctrina. Eso quiere decir que las relaciones se han de llevar a cabo siempre reafirmando aquello que creemos, no alejándonos de lo que creemos. Es lo que permite una negociación auténticamente sincera. En cuanto al orden de la iglesia, se refieren a la sujeción del derecho eclesiástico, derecho canónico, a la misión que tiene la iglesia y a entender como fuentes del derecho canónico siempre las escrituras, luego la tradición y luego la razón. ¿Sí? Dice fuentes del derecho canónico, siempre tres: las escrituras, la tradición y la razón. La tríada, sí, esta tríada no solamente se utiliza en el derecho, la habremos oído en otras ocasiones referida a otros temas, pero también aquí se debe incluir. ¿Por qué? Porque el derecho canónico siempre ha de atender a la misión especial que tiene la iglesia, y la misión que tiene la iglesia es la de evangelizar, es la de hacer discípulos. Por tanto, no puede alejarse del valor que tienen las escrituras o el valor que tenga la tradición siempre a tenor de las escrituras. Y un detalle que se puede comentar de estos principios es el papel que le dan en algunos momentos al secreto de la confesión. El rito sacramental de la penitencia es común en algunas iglesias, más que en la nuestra. El valor que se le da está recogido en los principios, sobre todo al valor de la prohibición de revelar los secretos que se hagan en confesión. ¿Por qué lo saco a la luz ahora? ¿Cuál es la esperanza de los canonistas anglicanos para estos principios? Desde luego no pueden, son solo principios, son solo puntos que encuentran ellos que tienen en común todos los sistemas jurídicos anglicanos. Pero cada iglesia se gobierna por sus normas, no por las otras ni por estos principios. Pero la idea es reforzar la identidad común y que con el tiempo, por ejemplo, unas normas como las nuestras que no incluyen aquellos aspectos, si se ven en una situación parecida, puedan utilizar por analogía el derecho que es de la comunión anglicana. Desarrollar un sistema de derecho común a la manera en la que, por ejemplo, los países anglosajones, cada uno es soberano y tiene su propio sistema jurídico, pero todos ellos tienen una tradición común que es el common law. Nosotros, los países continentales, tenemos una tradición que es el derecho civil, y a través de la comparación, el derecho comparado, muchas veces cuando nos vemos ante situaciones determinadas podemos
sacar por analogía las soluciones. Y después del año 2004, del llamado reporte de Windsor, se ha propuesto a través del Pacto Anglicano, que esta iglesia aprobó, otras no lo han aprobado, ir desarrollando una estructura jurídica más y doctrinal, más segura y más fija para la comunión anglicana, como ya tienen otras grandes comuniones, la Federación Luterana Mundial o la Hermandad de Iglesias Reformadas. Como ellas se basan en una constitución, las iglesias, para entrar en ellas, deben suscribir esa constitución. Así que las resoluciones que se saquen del común de la comunión tienen una validez ya para las iglesias. Ese puede ser el futuro o no puede serlo. En cualquier caso, el valor que debe tener estas normas, si algo quiero que quede después de esta charla, es que sirve sobre todo para que la Iglesia pueda cumplir su misión de una forma en la que atienda a la justicia. Si nos olvidamos de la justicia, si nos olvidamos de las Escrituras o de la doctrina, entonces no podemos cumplir con esa misión y no tendrá valor tampoco el derecho canónico. Bueno, es todo.